Bien, ahí vemos un gráfico de una carretera. Ingeniero, pantalla completa, por favor. Ya, correcto. En la parte inferior hay un vasito, en la parte inferior y derecha, ajá, correcto. Ah, ya, ahora ya se mira bien. Sí, sí, ahora sí. Ya, muchas gracias. Bien, bien, ahí vemos un gráfico de una carretera, una típica carretera. Vemos aquí en este punto 1 un, un corte cerrado, un- una carretera en corte. Una carretera en corte. Luego avanzamos, vemos acá un corte en media ladera, un corte y relleno. Y luego en este sector 3, una carretera netamente en relleno y que tiene también un cruce de un cauce, de una quebrada. En esta zona del corte se ubican las obras longitudinales. Obras longitudinales de drenaje longitudinal como son las cunetas. En esta zona de relleno se ubican algunos bordillos. En esta zona de relleno o quebradas, acá en este caso, por ejemplo, que es atravesada por un cauce de quebradas o un río, se ubican obras de drenaje transversal, como son las alcantarillas y los badenes. Entonces aquí podemos visualizar en un gráfico cuáles son las principales obras de drenaje longitudinal y transversal. Posteriormente vamos a ver en la segunda clase las obras de drenaje transversal y en esta primera clase las obras de drenaje longitudinal. Ahí vemos la figura de una cuneta. Una cuneta es una obra que se ubica al costado de una carretera con la finalidad de poder evacuar el agua del bombeo de la carretera, de la mitad de la carretera, orientado en esta dirección. El flujo viene y acá se capta en esta cuneta, esta especie de este canal. Este es un canal hidráulico. Nombre, su nombre común es canal, pero en carreteras se utiliza el nombre de cuneta. Y también esta cuneta capta el agua de un talud, del talud. Aquí en este caso, si lo vemos en esta figura, el talud izquierdo y de la vía. O sea, tiene dos formas de captación, de la vía, de la carretera, de la mitad de la carretera y del talud. Y luego estas aguas que son captadas acá tienen que ser conducidas a una zona de drenaje transversal, ya sea una alcantarilla o ya sea un badén, con la finalidad de evacuar el agua hacia una quebrada o a un cauce natural. Eh, esta cuneta es una obra de protección, es una zona de drenaje que se construye con la finalidad de darle seguridad a la carretera, ya que el agua que vendría por acá y por acá por el talud puede dañar a la carretera. Hay diversas formas de cunetas. Hay de formas trapezoidales, triangulares, rectangulares, y su selección depende del lugar, depende del ancho de la vía, depende de la importancia también de la carretera.
Las más comunes en una zona rural son las cunetas triangulares y las cunetas trapezoidales en zona rural. En zona urbana generalmente se adopta cunetas rectangulares, tapadas. Eso es por seguridad, para seguridad también de la población. Aquí vemos, por ejemplo, otra carretera, otra cuneta. Esta es una cuneta trapezoidal, o triangular, perdón. Una cuneta rectangular. Para el diseño de una cuneta se tiene que tomar en cuenta dos aspectos. Primero, el cabal de aporte. ¿Cuál es el cabal de aporte de la carretera y del talud debido a las precipitaciones? Y luego, una vez que tenemos calculado ese cabal de aporte o cabal hidrológico, como también se le llama, o cabal líquido, cabal hidrológico, tenemos que hacer el cálculo ya, el cálculo hidráulico. Y el cálculo hidráulico, diseñamos las dimensiones de la cuneta, y la cual el cálculo hidráulico, para que esté bien considerado un diseño, para que sea correcto el diseño, debe ser mayor que el caudal de aporte, o el cálculo hidráulico debe ser mayor que el caudal hidrológico. Entonces esto se tiene que verificar haciendo esos dos cálculos. Las cunetas generalmente tienen, de acuerdo al manual, se diseñan para una longitud máxima de hasta de 250 metros de longitud. Vamos a ver ahora por qué se toma en cuenta esta recomendación. De esta manera que en tramos, pueden haber tramos de cunetas de 50 metros, de 100 metros, 75, longitudes variables. Y vamos a ver dónde se ubican las cunetas, en qué zonas. En microcuencas, en subcuencas o en intercuencas. A ver, por favor, ese micro. ¿Lo pueden apagar, por favor? Ya, muchas gracias. Entonces vamos a ver ahora el aspecto del diseño hidrológico de una cuneta. Aquí vemos en esta vista en planta una carretera, el trazo de una carretera. Y vemos aquí microcuencas. Estas que están encerradas de color verde son microcuencas que atraviesan la carretera. Son quebradas, cauces que atraviesan la carretera. Pero en el medio de esas microcuencas existen unas intercuencas. Por ejemplo, esta es una intercuenca. Es un espacio que está entre las dos microcuencas. En estas microcuencas, como son quebradas, se tiene que diseñar un drenaje transversal, ya sea alcantarilla o ya sea badén, en estas microcuencas que atraviesan la carretera. Pero en las intercuencas, que son las que están entre las microcuencas, lo que se diseña son cunetas. Eso es lo que por eso es importante el recorrido que se tiene que hacer en el campo. Para calcular el caudal hidrológico, se tiene que hacer una visita de campo y hacer un recorrido para visitar las zonas donde requieren, y generalmente donde haya un corte. Donde haya corte el terreno, se requieren cunetas. Y en las intercuencas. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí
acá, aquí, zona de intercuencas. Ese es un primer criterio que se toma en cuenta para el diseño de las cunetas. Ahí tenemos el trazo de una carretera, esta de color de línea roja, en el cual se han ubicado las microcuencas, donde se ubican estructuras de drenaje transversal, y en las intercuencas se ubican las cunetas. Acá se ve a mayor detalle, una vista en Google, la carretera y las subcuencas o microcuencas. Un aspecto a considerar para el cálculo del caudal hidrológico de una cuneta o de cualquier obra de drenaje de carreteras es el periodo de retorno considerado para carreteras, para estas obras de arte. Todas estas que vemos acá son obras de arte, ¿no? Para el caso de cunetas, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta esta condición, esta fórmula, que el riesgo admisible es igual a 1 menos 1 sobre t elevado a la n. Este es el riesgo admisible que es dado por el manual de hidrología hidráulica y drenaje del MTC. La vía útil también es dada por el MTC. Entonces, teniendo estos dos datos, encontramos el periodo de retorno. Por ejemplo, para cunetas, su riesgo admisible de falla dice que es 40%. Su vía útil de una cuneta, 15 años. Por lo tanto, su periodo de retorno calculado es de 30 periodo de retorno. Y este valor es el que se va a utilizar para el diseño del caudal hidrológico que vamos a ver a continuación. Asimismo se tiene para las demás estructuras. Cuando tenemos una zanja de drenaje o cuneta de coronación, se toma en forma similar a una cuneta. Para el caso de alcantarillas de paso de quebradas importantes, el riesgo admisible es 30%. La vía útil de una alcantarilla es 25 años. Y su periodo de retorno de una alcantarilla entonces sería de 71. Pero su periodo de retorno, correcto. Si es una alcantarilla de paso de quebradas menores, el riesgo admisible es más alto, la vía útil es menos y el periodo de retorno menos. En el caso de un badén, se toma en cuenta en el caso de un badén igual que en el caso de una alcantarilla de paso de quebrada importante. Es decir, riesgo admisible 30, vida útil 25 y periodo de retorno 71. Para el caso de puentes y pontones, para la obtención de la luz y aguas máximas extraordinarias, el riesgo admisible es 25%, la vía útil 40 años, donde que la vía útil en un puente es 40 años, y el periodo de retorno es 140 años. Ahora, si queremos calcular la socavación en los puentes, para el cálculo de la socavación tenemos que tomar en cuenta este periodo de retorno, 500 años. Para las defensas ribereñas, que son los muros que se ubican para proteger la carretera, para la seguridad a una carretera o a un puente, se considera el riesgo admisible 25%, una vía útil de 40 años y un periodo de retorno de 140. Luego tenemos los subdrenes. Los subdrenes son para drenar el flujo subsuperficial. En este caso, el riesgo admisible 40%, la vía útil de 15 años y el periodo de retorno de 30. Para el cálculo del diseño hidrológico es importante tener en cuenta información de las precipitaciones máximas en 24 horas, de las estaciones pluviométricas,
En este caso, por ejemplo, tenemos una serie de la estación Soritor de la Selva, en San Martín, que tiene información desde el año 1990 hasta el año 2018 de las precipitaciones máximas en 24 horas que han ocurrido. Entonces, en base a esto, se hace un análisis estadístico, se encuentra con qué distribución se ajusta mejor. En este caso, se ajusta mejor a la distribución Gumbel. Entonces, se encuentran los periodos de retorno. Se encuentran las precipitaciones máximas para diferentes periodos de retorno. Dijimos que para una cuneta vamos a utilizar el periodo de retorno de 30 años, ¿no es cierto? Entonces, la precipitación máxima para un periodo de retorno de 30 años, aquí en este caso es de 136 milímetros. Bueno, y ahora hacemos un análisis estadístico para calcular la intensidad. Utilizando esta fórmula encontramos la precipitación, la lluvia de máximas, en base tomando en cuenta también la duración en minutos y el periodo de retorno, el tiempo de retorno. Y acá en este cuadro indicamos las intensidades máximas. Acá tenemos intensidades máximas, tenemos periodo de retorno y tenemos duración. Luego utilizando una regresión, en base a esta fórmula hallamos los valores, tenemos que hallar los valores de K, M y N. Esta es la fórmula de curva de intensidad, duración, frecuencia. Intensidad máxima en milímetros por minuto. K, M y N son factores característicos de la zona de estudio. T, periodo de retorno. Y T, duración de la precipitación, que equivale al tiempo de concentración. O sea, cuando trabajemos esta fórmula, tenemos que hallar el tiempo de concentración. Ya ese tiempo de concentración lo reemplazamos aquí en esta fórmula para hallar la intensidad. En este caso, con los datos de esta estación Soritor, por ejemplo, encontramos, luego de hacer todo este análisis estadístico en el software Hidroesta, ingresamos todos los datos de la intensidad, todos los datos del periodo de retorno y todos los datos de la duración, y encontramos esta ecuación donde K es 638, T es el periodo de retorno a ser reemplazado, M es el factor 0.2029 y N menos 0.75. Entonces, esta es la ecuación de la intensidad que vamos a utilizar para el cálculo del caudal hidrológico. Ahora veamos el tiempo de concentración. El tiempo de concentración que se utiliza para el caso de cunetas, ¿no? Para el caso del talud del pavimento, para el caso del pavimento, utilizando este ábaco, considerando una distancia promedio de 250 metros, una pendiente promedio del 1% y una cobertura tipo pavimento, encontramos que el tiempo de concentración es 14 minutos. Acá tenemos el recorrido, la longitud de la cuneta, considerando un pavimento de 250 metros, aquí, 250 metros. Luego una cobertura tipo pavimento, este es pavimentado. Pues unimos estos dos puntos. Y acá interceptamos esta línea. Y luego de ahí, la pendiente promedio del 1%. Entonces nos sale un tiempo de concentración de 14 minutos. Entonces, para el caso del pavimento, utilizamos la ecuación de la intensidad. Aquí el tiempo de retorno para una cuneta dijimos que es 30, ¿no es cierto? Y la duración es igual al tiempo de concentración.
Para el caso del pavimento, hemos encontrado que es 14 minutos. Ahora el tiempo de concentración en talud. En este caso consideramos una distancia promedio de 250 metros, una pendiente promedio del 1% y cobertura por en vegetación. Cobertura 250 metros hasta aquí, cobertura por en vegetación está acá. Entonces teníamos 250 con cobertura por en vegetación, más o menos, y de aquí la pendiente el 1%. Vamos a ir acá. El tiempo de concentración 21 minutos. Esta línea se ha movido. Acá encontramos de que para esta zona colindante o el talud, el tiempo de concentración es 21 minutos. Entonces reemplazamos aquí en la fórmula de la intensidad, periodo de retorno para cunetas, duración, que es igual al tiempo de concentración de la zona colindante, que son 21 minutos. Y con eso ya tendríamos la ecuación de la intensidad, tanto para la carretera como para el talud. Ahora determinamos el caudal. El caudal tanto en la calzada como en los taludes, utilizando el periodo de retorno de 30 años y una longitud máxima de 250 metros. Ya explicamos que el aporte está referido a dos zonas, a la calzada, a la mitad de la calzada y a las áreas colindantes. Para hallar el caudal hidrológico, utilizamos, este es en forma general, para hallar el caudal. El método racional, 0.278 por coeficientes correntía, por la intensidad y por el área. Área de la cuenca, pero en este caso para la cuneta vamos a utilizar el área de las zonas de influencia de la cuneta. En este caso, un área de influencia va a ser la carretera, la mitad de la carretera, y otra área de influencia va a ser el talud. Después vamos a ver luego cómo calculamos el coeficiente de correntía, que va a estar también dado uno para la carretera y otro coeficiente de correntía para el talud. La intensidad, también hemos encontrado que hay una intensidad para la carretera y otra intensidad para el talud. Y esto es en forma general cuando se utilizan cuencas o microcuencas. En este caso, por ejemplo, se dice que el método racional modificado se utiliza para cuencas mayores a 10 kilómetros cuadrados y menores a 770 kilómetros cuadrados. Esto lo vamos a ver a mayor detalle cuando veamos el drenaje transversal, o sea, de alcantarillas y de vanedes. Ahí tenemos que calcular el área de las microcuencas y ver si están comprendidas en este rango, o son menores de 10 o mayores de 10 kilómetros cuadrados. En el caso de las cunetas, dijimos que la mitad de la vía la tenemos que considerar como área portante y multiplicado por su longitud, por la longitud de la cuneta que correspondan, de los cuales la longitud máxima es 250 metros. Estimación del área portante. En el caso de la carretera, dijimos que se tiene que hallar la longitud de la cuneta. La longitud de la cuneta generalmente lo tenemos que trabajar en base a la visita de campo y también a los planos. Considerar las áreas de corte. El ancho de la cuneta, perdón, el ancho de la carretera, la vía, es la mitad de la calzada, 3.5 metros. Y el área del aporte sería la longitud de la cuneta multiplicado por este ancho, que es 3.5. En el caso del talud,
se considera la longitud de la cuneta igualmente, que es la misma longitud de acá, ¿no? ¿Por qué la misma cuneta? Esta longitud de la carretera va a ser la misma longitud en el caso del talud, porque estamos hablando de la longitud de la cuneta. El ancho del talud en este caso se toma en cuenta 150 metros y el área va a ser la longitud de la cuneta por el ancho. Aquí tenemos diferentes valores de los coeficientes correntía que se utilizan para el método racional. Aquí hay, por ejemplo, características de la superficie para periodo de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Para áreas desarrolladas asfálticas o concreto con techo o pastizales. Para el caso de una carretera, por ejemplo, asfáltica, se podría tomar en cuenta estamos que el periodo de retorno para una carretera, para una cuneta es de 30, ¿no es cierto? Entonces, para el caso de asfáltica, para la vía podemos tomar en cuenta este valor. Periodo de retorno de 30. Acá podemos interpolar entre 25 y 50 periodo de retorno. Podríamos encontrar de que el coeficiente de escorrentía para una carretera es aproximadamente 0,86. Ahora, para una zona para el caso del talud, tenemos que tomar en cuenta estos valores, su pendiente. De acuerdo a la pendiente, encontramos y el periodo de retorno encontramos un valor del coeficiente escorrentía y lo interpolamos. Acá tenemos otro valor del coeficiente escorrentía, que están básicamente para el talud, porque son sin vegetación, cultivos, pastos, hierba o bosques. Básicamente nos va a servir para calcular el coeficiente de escorrentía en el talud, dependiendo del tipo de suelo, de la cobertura vegetal y de la pendiente. Aquí otro valor del coeficiente de escorrentía, tomando en cuenta el tipo de vegetación, pendiente y la textura. Y acá valores del coeficiente de escorrentía para zonas urbanas, para áreas comerciales, áreas residenciales o para calles asfaltadas, en este caso, para la carretera asfaltada, los valores del coeficiente de escorrentía varían entre 0,70 y 0,95. O también hay calles adoquinadas. Y otro valor de escorrentía. Bien. Hasta ahí quisiera saber si tienen alguna consulta o alguna pregunta. Bueno, si no, continuamos. En este caso, por ejemplo, tenemos de que calcular el caudal hidrológico máximo de las cunetas trapezoidales, tipo 1. En este caso hemos seleccionado un tipo de cuneta, tipo 1, una cuneta trapezoidal para esta carretera. Acá ubicamos las progresivas, inicio y final de la progresiva, de acuerdo a lo considerado en el expediente técnico. Esto es de acuerdo al replanteo. Y luego el lado donde se encuentra la cuneta, en este caso lado izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Las longitudes de las cunetas.
y su longitud de entrega. Cuando dice longitud de entrega, significa que vamos a entregar a un cauce natural. Cuando tenemos una longitud de entrega 0, significa que vamos a entregar que la cuneta va a descargar a una obra de drenajes como badén o alcantarilla. Entonces la longitud total de las cunetas, acá la tenemos, y la longitud total de las cunetas más las entregas. Sumamos las entregas. Aquí colocamos la intensidad de la lluvia de la carretera. Hemos encontrado ya la ecuación de la intensidad de la lluvia en carretera, para la cual hemos utilizado la ecuación, el tiempo de retorno considerado de 30 años y la duración que correspondiente para la carretera. Aquí para el talud. El ancho considerado. Hemos indicado que tomamos en cuenta la mitad de la vía. En este caso 3.5, esta es una carretera. Y en el talud 150 metros de longitud o de ancho considerado. El coeficiente es correntía. Para la carretera, 0.86. Para el talud, 0.45. Entonces, teniendo ya estos valores de la intensidad, tenemos el área. El área, ¿cómo la consideramos? Tomando en cuenta este ancho multiplicado por la longitud de la tubería, de la cuneta, ¿no? Que es 10 metros. El área en la carretera, el área en el talud sería los 150 de ancho multiplicado por la longitud, que es 10 metros. Y así sucesivamente. Tenemos el coeficiente de correntía. Entonces tenemos todos los datos considerados para aplicar la ecuación del método racional y poder calcular el caudal. El caudal lo calculamos por partes. Un caudal para la carretera y otro caudal para el talud. Y luego sumamos los dos caudales. Y con eso tendríamos acá el caudal hidrológico o el caudal de aporte en este tramo de la carretera, ¿no? Si bien acá vemos de que las cunetas acá son de pequeña, esta es de pequeña longitud, 10 metros. Acá ya es una cuneta de regular longitud. Es por ello que el caudal también aumenta, se incrementa, ¿no? Entonces, este es el procedimiento de cálculo del caudal hidrológico máximo o caudal de aporte que también se le considera. Esto lo estamos haciendo en esta cuneta trapezoidal tipo 1. Luego tenemos otras cunetas, otra cuneta trapezoidal tipo 2, que es trapezoidal de esta forma. Igualmente hacemos acá el mismo procedimiento. Acá tenemos las progresivas de acuerdo al expediente técnico, la progresiva de acuerdo al replanteo, porque cuando se hace un expediente técnico, ten en cuenta que se tienen progresivas, pero luego cuando se va a iniciar la obra se hace un replanteo. Todas las progresivas pueden o no variar. En algunos casos se mantienen y en otros casos se hace algunas modificaciones. Y se llama progresivas expediente técnico de replanteo. Se ubica a qué lado se encuentra la cuneta, se encuentra la longitud de entrega en este caso porque se va a entregar a un cauce natural y en este caso que se va a entregar a una obra de drenaje, ya sea alcantarilla o ya sea badén. Entonces acá tenemos la longitud total de la cuneta y acá sumado la longitud de entrega. El mismo procedimiento de intensidad de la lluvia en la carretera, de intensidad de la lluvia en el talud,
el ancho considerado en la carretera, el ancho considerado en el talud, coeficientes correntía en carretera, en el talud, y el caudal calculado tanto para la carretera como para el talud, y la suma total del caudal hidrológico o caudal de aporte. En este caso vemos que los caudales ya son más grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un caudal máximo, porque está en función también a la longitud de la cuneta. Mientras mayor longitud de cuneta tengamos, el caudal va a ser mayor. En este caso tenemos una cuneta de 210 metros de longitud. Su caudal de aporte o caudal hidrológico es 291 litros por segundo. Luego tenemos acá otro tipo de cuneta, una cuneta rectangular. Y también para este caso, en estas cunetas rectangulares realmente se ubican en zonas urbanas. Las cunetas que vimos acá, la cuneta trapezoidal tipo 1 y tipo 2, se ubican en zonas rurales. Y en zonas urbanas se necesita un espacio menor, del ancho menor, porque hay calles y hay viviendas a ambos lados de la carretera. Entonces el espacio no está tan disponible como en una zona rural, ¿no? Por eso es que se utilizan cunetas rectangulares, pero también para proteger, por seguridad también de la población, y se utilizan generalmente tapadas, se consideran tapadas. Entonces acá se utiliza el mismo procedimiento que el caso de las cunetas trapezoidales que hemos visto. Y ven acá tenemos cunetas rectangulares de mayor longitud. Acá tenemos una de hasta 240 metros. Entonces, en esta cuneta de 240 metros, el caudal de aporte es 333 litros por segundo. Y es un caudal importante, ¿no? Noten en cuenta que este caudal que hemos calculado acá, de las cunetas trapezoidales, rectangulares, este caudal hidrológico o caudal de aporte, es un caudal que se va a presentar solamente en la época de lluvias, en los meses de lluvia, que conocemos acá en la costa, en la sierra. Se considera que son entre enero y marzo, ¿no? Entonces, en ese periodo que se producen las lluvias, se va a producir este caudal hidrológico máximo. Y la cuneta se tiene que diseñar para que pueda soportar ese caudal máximo. Y la cuneta tiene que estar diseñada para una capacidad mayor que este caudal de aporte. Porque, ¿qué pasa si la cuneta la diseñamos con una capacidad menor? Entonces, esa cuneta cuando venga una lluvia, va a sobrepasar la capacidad de la cuneta y no va a funcionar y va a malograr la carretera. Por eso, entonces, el criterio es de que la capacidad de la cuneta debe tener las dimensiones necesarias para poder conducir este caudal de aporte. Por lo tanto, el diseño hidráulico que se haga de la cuneta debe ser mayor o en algunos casos mayor o igual que el caudal de aporte. Son caudales estimados, generalmente, ¿no? En hidrología, estos caudales utilizados por el cálculo del método racional son caudales estimados. Luego también este cálculo que hacemos con el cálculo con la hoja de Excel, también la podemos hacer con el software Hidroestam. Donde estamos utilizando acá, por ejemplo, para la carretera, para el talud.
hemos utilizado el coeficiente de escorrentía, su área de la carretera, multiplicado por la intensidad y encontramos el caudal. Estamos haciendo una comprobación del caudal que se produce en una vía, en una carretera, del caudal de aporte. Si queremos utilizarlo ya a nivel de cuencas, acá podemos también hacer el cálculo con sobre hidroesta. Este sobre hidroesta nos va a servir de utilidad para hacer las comprobaciones que hacemos con el cálculo con la hoja de Excel. Entonces, hemos visto el cálculo hidrológico o el cabal de aporte de una cuneta mediante la hoja Excel y luego lo hemos comprobado con el sobre hidroesta. Hemos visto todos los criterios que se utilizan para el cálculo del cabal hidrológico utilizando el método racional, como el coeficiente de escorrentía, la intensidad y el área. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hemos visto esta primera parte del cálculo hidrológico. ¿Tienen alguna pregunta o una consulta? Ya, bueno, vamos a continuar entonces. Hay preguntas en el chat. Preguntas en el chat. A ver un momentito. Acá sí, correcto. Aquí hay algunas preguntas. Me pregunta, ¿en vías urbanas qué tipo de canaletas se pueden hacer? ¿O de sección? Sí, correcto. En vías urbanas se recomienda que las cunetas sean rectangulares por el poco espacio que hay y también por la seguridad que se le tiene que dar a la población. Y realmente se recomienda que sean rectangulares y tapadas. A ver, para el trazado de microcuencas, ¿ha utilizado algún programa? Para el trazado de microcuencas, para cuando se detalla, cuando se hace delimitación de una microcuenca, generalmente se utiliza el Sistema de Información Geográfica, el GIS, ¿no? Con el GIS se puede trazar una microcuenca. Hay delimitaciones aproximadas que se puede hacer a través del Google Earth o la Carta Nacional, o si se tiene una topografía de un área lo suficientemente grande para delimitar una cuenca, también se puede hacer con la topografía. O con el GIS, Sistema de Información Geográfica, utilizando las cartas nacionales. La idea es de que la delimitación de una microcuenca sea lo más aproximadamente posible, que todos los afluentes, que todos los aportes que alimentan a la quebrada principal estén dentro de esa área. Eso es una primera recomendación que se tiene que tomar en cuenta para trazar una microcuenca o para calcular el caudal hidrológico de una quebrada. ¿El tiempo de periodo de retorno es en años? Sí, el tiempo de periodo de retorno se considera que es en años. Cuando se habla de que el periodo de retorno por una cuneta es de 30 años, se está hablando de años, pero no significa que sean años como la vía útil, es diferente que la vía útil. La vía útil es en años, es la duración. Sin embargo, el periodo de retorno se considera que es la inversa de una probabilidad. La probabilidad de ocurrencia de un evento, en el caso de
de una cuneta, de una lluvia para una cuneta, se considera que es la inversa del periodo de retorno. O sea, 1/30 sería la probabilidad de ocurrencia de un evento que se considera para una cuneta. ¿Cuántos años como mínimo se puede realizar las precipitaciones? Ya, las precipitaciones para el diseño de cunetas, como ustedes han visto, se toma en cuenta el caudal hidrológico y para eso nos basamos en los datos de las precipitaciones máximas en 24 horas. Bueno, se considera que para tener un buen periodo de datos, de información, se considera mínimo 30 años de periodo de registro, ¿no? Con 30 años al menos tenemos en cuenta los periodos secos, periodos húmedos, que pueden haber ocurrido en ese periodo de 30 años de registro. Se puede hacer con menos años, se puede hacer lógicamente, pero se corre un riesgo de que esa información que se ha tomado en ese periodo corto puede ser que sea un periodo seco o puede ser que sea demasiado húmedo. Entonces, ¿qué pasa si ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si los datos que tenemos de las precipitaciones máximas en 24 horas ocurren en periodos secos, en periodos de sequías? Entonces, vamos a tomar en cuenta datos que nos van a dar un valor menor de las precipitaciones. No vamos a tener un dato subdimensionado. Y cuando ocurra un periodo normal o un periodo húmedo, el diseño que hayamos hecho va a quedar subdimensionado, va a fallar. En todo caso, se puede tomar en cuenta otras estaciones como vecinas a la estación que estamos utilizando o corregir, tomar en cuenta, hacer una comparación entre la estación de diseño que estamos utilizando nosotros y estaciones vecinas que tengan un periodo más largo, cómo se ha comportado la precipitación en los diferentes años. Y se recomienda que se tenga datos actualizados a la fecha, a un año por ejemplo, si estamos en el año 2021. Los datos que utilicemos de las precipitaciones máximas en 24 horas deberían ser actualizadas hasta el año 2020. Hasta el periodo lluvioso del año 2020, que fue enero, febrero y marzo. 2021 todavía la información no se tiene en las estaciones como que las vende Cenami porque el periodo lluvioso del año 2021 todavía no ha terminado. Termina el 31 de marzo. Entonces, que pase en el periodo de lluvia recién se puede obtener esa información. Salvo que se cuente con estaciones automáticas que se pueda obtener información en tiempo real. Si tenemos esa información en tiempo real, estaciones automáticas, podemos tener la información actualizada, ¿no? Me pregunta Lemming, ¿esa pendiente es el promedio de las pendientes longitudinales? No, las pendientes longitudinales se toman en cuenta de acuerdo a la pendiente que se le da a la carretera. La carretera tiene una pendiente máxima hasta de 8%, en algunos casos creo hasta el 10%. Las cunetas siguen la misma pendiente de la carretera. La pendiente de una cuneta es la misma que de la vía en ese tramo, en esa longitud, es la misma, ¿no? Entonces, cuando queramos hacer el cálculo del diseño hidráulico de una cuneta, tenemos que tomar en cuenta la pendiente de la carretera en ese tramo que hemos considerado la cuneta y adoptar esa misma pendiente. No la podemos cambiar porque es la pendiente de la carretera y la cuneta sigue la misma pendiente de la carretera. Me pregunta por qué 150. En el caso del talud está considerando un tramo de 150. Bueno, es un valor promedio que se considera que
que puede aportar el talud, 150 de ancho. Es un valor promedio. Me pregunta George Paul. La sección trapezoidal, circular, rectangular, triangular, ¿de qué depende? Ya, depende de varios factores, en realidad. Depende de los factores del tipo de terreno, por ejemplo, que tengamos al costado de la vía. Depende de si estamos en zona rural o zona urbana. Hemos visto que en zona rural y con una carretera que tiene un ancho de 7 metros, por ejemplo, 7, 8 metros de calzada, y tenemos espacio suficiente, podemos utilizar una cuneta trapezoidal. La cuneta rectangular la utilizamos generalmente en zonas urbanas y que estén tapadas para darle seguridad a la población. La trapezoidal, triangular, son utilizadas mayormente en zonas rurales y la rectangular en zonas urbanas. Aparte de eso, también se tiene que tomar en cuenta el caudal hidráulico que hemos diseñado. Si es que esa cuneta, si es que esa sección trapezoidal, triangular o rectangular tiene la capacidad suficiente para conducir el caudal de aporte o no lo tiene. De acuerdo a ello, si tenemos poco espacio, por ejemplo, de ancho para hacer una cuneta, podemos ver la posibilidad de profundizar un poco la altura de la cuneta, la profundidad de la cuneta, para verificar que nuestro diseño hidráulico sea superior al caudal de aporte. Acá me pregunta, para tramos de diferentes longitudes de cunetas, ¿se obtendrán diferentes caudales máximos? La pregunta es, ¿para efectos del diseño se opta por el caudal hidrológico máximo? Se opta por el caudal hidrológico máximo. Generalmente se adopta un tipo de sección de cuneta, un diseño hidráulico de cuneta, generalmente se adopta para diferentes tramos. No se adopta un diseño hidráulico para cada cuneta, porque sería muy engorroso tener diferentes tipos de cunetas, diferentes secciones de cunetas en una carretera, ¿no? Generalmente se adopta una sección que pueda conducir el caudal máximo de aporte de un tramo determinado. Pregunta Lemming, ¿cómo toma las longitudes de las taludes para el caudal de cuneta? La longitud de los taludes es la misma longitud de la calzada. Es la misma longitud de la cuneta. La longitud de la cuneta es la misma longitud del talud y la misma longitud de la vía. Hemos explicado en el cuadro de diseño hidrológico que en el caso de la vía tomamos un ancho de 3.5 metros multiplicado por su longitud L, donde L es la longitud de la cuneta. En el caso del talud, el ancho que consideramos es 150 metros y multiplicado por la longitud L, que es igual a la longitud de la cuneta. Acá me pregunta Percy Saavedra, en zonas urbanas y en zonas rurales, ¿cómo defino el tramo que debe llevar o no cuneta? En zonas urbanas generalmente definimos las cunetas en zona de corte principalmente. En zona de corte es importante ubicar cunetas
porque cuando viene una lluvia, el agua se va a empozar y no va a poder salir de esa zona, de ese corte cerrado, en zona de corte, ¿no? Entonces, es necesario para proteger la carretera ubicar cunetas en esa zona de corte. En zonas urbanas, donde sabemos de que llueve y donde el agua se empoza en la carretera, si no ubicamos cunetas en una zona urbana, el agua se va a empozar y va a malograr la carretera, porque va a entrar el agua por los costados de la vía, va a infiltrar y va a dañar la vía. Entonces, en zonas urbanas es necesario ubicar cunetas con la finalidad de que el agua que se produzca por la lluvia o por la vía, perdón, el agua de aporte de la vía y también de las zonas urbanas, se logre captar en la cuneta y esa agua evacuarla hacia zonas de alcantarillas o desagües o cauces naturales que permitan evacuar el agua de la vía. ¿Cuántos años como mínimo recomienda usted para precipitaciones? Ya, indicamos que lo que se considera es generalmente tener una estación con mínimo 30 años de datos de precipitaciones máximas en 24 horas. Porque con ese periodo de 30 años tenemos años secos, años húmedos, tenemos un promedio de las precipitaciones. No es igual que tengamos, por ejemplo, una estación que tenga solamente 5 años de datos. Con 5 años, por ejemplo, de precipitaciones máximas en 24 horas, esa información no es real, no es una información promedio, está distorsionada. Puede ser que en esos 5 años hayan ocurrido altas precipitaciones, o puede ser que hayan ocurrido, o sea un año demasiado secos, que sea 5 años de sequías, por ejemplo. Teniendo 30 años de periodo de registro, tenemos un promedio de las precipitaciones en esa zona, porque nos vamos a tener años secos y años húmedos. Vamos a tener un año promedio. Me pregunta César Nova, ¿las cunetas solo se diseñan para cada 250 metros de carretera? La longitud máxima que se considera debe ser 250 metros, porque con 250 metros de cuneta, si calculamos el caudal de aporte, con las dimensiones que tenemos de la cuneta ya no podríamos conducir el agua de las lluvias. Porque las cunetas generalmente ustedes han visto, las cunetas que se utilizan en una carretera generalmente son de pequeñas dimensiones, son canales pequeños, ¿no es cierto? Entonces se ha calculado que con 250 metros es una longitud máxima para conducir un caudal de aporte, para evacuar un caudal de aporte. Ya longitudes mayores, las dimensiones de la cuneta serían demasiado pequeñas para poder conducir el caudal. Claro que esto no es 100% de verdad, ¿no? Porque se toma en cuenta la pendiente. Si tenemos una mayor pendiente, de repente podemos tener una longitud mayor a 250 metros. Pero por norma del MTC, cada 250 metros tenemos que evacuar el agua de las cunetas, evacuarlas a zonas de cauce natural o evacuarlas a obras de drenaje transversal como alcantarillas o drenajes. Me pregunta César, ¿las cunetas solo recogen el agua de las microcuencas, más no de la lluvia, o se le da un factor adicional? Ya, las cunetas, como hemos visto, como expliqué al inicio, van a recoger el agua de las intercuencas, porque es en zona de corte, las intercuencas. El agua de las microcuencas que atraviesan la carretera, la vamos a
a drenar con las estructuras de alcantarillas y de badenes. En cambio, las aguas de las intercuencas las vamos a conducir mediante las cunetas. Las cunetas son las que evacúan entonces el agua de las intercuencas y las tienen que llevar luego a zonas, a áreas a zonas donde se ubican obras de drenaje transversal como alcantarillas o badenes, o en todo caso cauces naturales. Muy bien, entonces no hay más consultas. A ver, acá me pregunta Roberto. ¿En tramo de subdrenes es necesario considerar cunetas? Sí es posible utilizar cunetas en este tramo de subdrenes, porque eso ayuda si es una zona demasiado húmeda, que tiene pantanosa. Si solamente utilizamos las cunetas, solamente estaríamos evacuando el agua superficial. Pero los subdrenes se utilizan para evacuar el agua subsuperficial. Sí se puede utilizar subdrenes y también cunetas en ese mismo tramo. Sí es posible. Las pendientes mínimas de las cunetas, ¿cuánto por ciento será recomendable? Bueno, la pendiente mínima de las cunetas está en función a las pendientes de la carretera, ¿no? Deben tomar en cuenta la pendiente mínima de la carretera. Las cunetas, como les mencioné, toman en cuenta la pendiente mínima y máxima de una carretera. Acá me pregunta Lemmy, en el caso que a la cuneta pase por curva de volteo y la pendiente, ¿se debe tomar todo el agua de aporte de la microcuenca? Bueno, en una curva, si es una zona de corte, se considera ahí una cuneta, ¿no? Y se toma en cuenta, se calcula el caudal hidrológico de toda esa longitud de la cuneta. Todo el aporte de esa cuneta, de ese tramo de longitud de corte, sea una curva, siempre y cuando estemos en una zona de corte. Como le mencioné, la microcuenca, el aporte de la microcuenca es válido para alcantarillas y badenes. Para el caso de cuneta se toma en cuenta el aporte de una intercuenca. Que se da generalmente en zona de corte. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, más consultas. Vamos a ver, aquí hay otra consulta. Para zanja de coronación, ¿se toma el diseño hidráulico de cunetas? Sí, para la zanja de coronación, que lo vamos a ver más adelante, en esta misma clase el día de hoy, se toma en cuenta el mismo criterio que para el caso de cunetas. Zanja de drenaje o de coronación, se toma el mismo criterio tanto para el cálculo del caudal hidrológico como para el cálculo del caudal hidráulico. Me pregunta Lemming. A veces por pendientes altas, descarga de una alcantarilla se da a una cuneta. Hay alcantarillas que sirven, eso lo vamos a ver. Hay alcantarillas que sirven para drenar una quebrada. Y hay alcantarillas que son de alivio. Las alcantarillas para drenar una quebrada se tiene que tomar en cuenta el caudal de aporte de la quebrada, de la subcuenca, de la microcuenca de una quebrada. Pero cuando se tienen alcantarillas de alivio, es generalmente para pasar el agua de una cuneta a otra cuneta. Por ejemplo, se tiene una cuneta que tiene una longitud, por ejemplo, de 250 metros de longitud. Ya ha llegado a su límite de longitud.
pero cuando termina la cuneta no hay donde descargar. No hay una quebrada, no hay una alcantarilla, no hay un badén. Entonces lo que se hace es hacer una alcantarilla de alivio para pasar el agua de un lado a otro. Y pasando de un lado a otro ya puede llevarlo por el otro lado y puede de repente entregar descargar a una zona, a una cauce natural o a una cuneta, perdón, a una alcantarilla o un badén cercano. Eso se denomina alcantarilla de alivio, cuando se pasa el agua, cuando se utiliza para descargar también el agua de cunetas o para pasar de una cuneta de un lado a otro. Inge, una consulta, no sé, de repente no me he dejado entender. A ver, sí, sí. De repente hay en taludes altos, en una curva de volteo, hay que descarga, hay una curva de volteo y en taludes altos baja hacia la cuneta, ¿no? Porque he visto que lo descargan a veces con tubería o algo. ¿Se debe tomar todo ese aporte del caudal a la cuneta? Ya, en taludes altos. Sí. Sí, 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 sí se puede tomar el aporte de la cuneta, claro. O sea, todo el talud debe tomarse, todo el caudal, que diré. Sí, el promedio que estamos considerando para calcular el aporte de un talud, estamos considerando 150 metros Claro, de, claro, de pero ancho. a veces en curvas de volteo hay una parte alta y otra baja, ¿no? Y la parte alta descarga de repente en una cuneta y lo traslada hacia una alcantarilla. ¿Todo ese caudal se debe tomar en la cuneta? Sí, la cuneta puede tomar el caudal de un talud alto. Sí lo puede tomar. Yo he visto que a veces toda la descarga de una alcantarilla se da hacia una cuneta y la cuneta lo traslada sea una alcantarilla o sea un aliviadero. Sí, también se da esa situación. O sea, la pregunta es que se tomaría todo ese caudal, ¿no? Que se descarga de la alcantarilla de la parte alta hacia la cuneta Sí, y, así es. y la zona de influencia de esa cuneta. Sí, sí, correcto. Esa era mi pregunta. Disculpe. Ya. Me pregunta Catherine, ¿cuánto es el espesor de la cuneta? ¿Siempre es el mínimo del canal, que es de 10 centímetros? Sí, los espesores de las cunetas generalmente se toma en cuenta un espesor de 10 centímetros, tanto en las taludes, en las paredes, como en la base de la cuneta. Revestida de concreto o de mampostería de piedra, se toma en cuenta 10 centímetros. ¿Con cuánto tirante se calcula el diseño de la cuneta? Si se tiene Y igual a 0.30. Bueno, se considera como un canal, ¿no? Se, en el caso de un canal se considera un borde libre, ¿no? Para que funcione bien una cuneta tiene que tener un borde libre, eh, un tirante y un borde libre. El borde libre generalmente hay varios criterios para calcular el borde libre, ¿no? De un canal. El criterio es el mismo que para el diseño de un canal. Lógicamente que hay tramos de donde a veces el, el caudal llega a ocupar a veces el borde libre, a veces llega a cercano a la rasante de la carretera, ¿no? A veces se puede dar ese caso, ya son situaciones ya a veces extremas, pero lo normal que debe ser para que una cuneta funcione bien es el considerar un borde libre. Acá me pregunta Renzo, ¿para cunetas también se considera flujo de caudal sólido? Depende de la zona. Hay zonas que de repente eh, que tienen mucho arrastre de sólidos en los taludes. En ese caso se puede considerar el caudal de sólidos. Pero hay zonas donde de repente solamente se tiene un caudal
líquido y no hay mucho arrastre de sólidos en los taludes. Generalmente el aporte de sólidos, el cabal sólido se utiliza principalmente en las drenajes transversales, en las alcantarillas y en los badenes, porque ahí es más visible el tema del cabal sólido. Por ejemplo, vamos a ver luego en la tarde cuando veamos las alcantarillas, que en algunas quebradas, por ejemplo, el cabal sólido tapa totalmente a una alcantarilla. Muchas veces ¿por qué fallan? A veces porque se toma en cuenta solamente el caudal líquido y no se toma en cuenta el caudal sólido. En el caso de cunetas, generalmente, dependiendo de la zona, como les indiqué, si es zona, por eso es importante la visita de campo, para verificar cómo se comportan los sólidos ahí en la carretera. Si en la zona de corte hay bastante flujo sólido, entonces se tiene que tomar en cuenta el caudal sólido. De lo contrario, si se ve que no hay aporte de sólidos, entonces se considera solamente caudal líquido. Es buena la pregunta de Renzo. ¿Otras preguntas o consultas? Bueno, entonces vamos a continuar dejando una segunda parte de preguntas. Vamos a continuar con la clase el día de hoy. Vamos a ver el diseño hidráulico de cuneta. Las cunetas se pueden agotar de diferentes secciones, ¿no? Ahí vemos cunetas cunetas trapezoidales, cunetas triangulares o semicirculares. Aquí se habla del bombeo de las cunetas, que es la mitad de la vía, ¿no? Que es la que captamos en las cunetas. La pendiente longitudinal de la carretera. Acá se considera que la pendiente longitudinal de la carretera es la que sigue la vía, ¿no? En la pendiente longitudinal de la carretera se considera el diseño geométrico mínimo un 1% de la carretera, ¿no? Y esa es la pendiente mínima también de una cuneta. La pendiente mínima de la carretera y la pendiente mínima de la cuneta. La sección geométrica típica de una cuneta. En este caso de una carretera de la selva, se va a utilizar dos tipos de cunetas, trapezoidal y rectangular. Para el cálculo del diseño hidráulico se considera un flujo uniforme. Para ello se utiliza la ecuación de Manning. Se considera que se va a producir un flujo uniforme. En la realidad no es un flujo uniforme, ¿no? Porque ustedes saben que el caudal no es permanente en la cuneta. No solamente se va a producir en la época de lluvia, pero se hace esa suposición de que se va a producir un flujo uniforme y se utiliza la fórmula de Manning, para la cual tenemos que calcular, dependiendo del tipo de sección, calculamos el área hidráulica, el radio hidráulico, la pendiente y la rugosidad. En concreto, generalmente en una cuneta de concreto sin pulir, se considera un N 0.014. Se tiene que tomar en cuenta también las velocidades del agua, velocidades máximas del agua. Para diferentes tipos de superficie, arena fina, arena arcillosa, mampostería. En concreto, la velocidad máxima admisible está entre 4.5 a 6 para flujos de muy corta duración. Claro, este cabal no va a ser permanente, ¿no?
solamente se va a producir en la época de lluvias. Entonces, siempre es necesario chequear las velocidades máximas dependiendo de nuestro tipo de revestimiento, ¿no?, de la cuneta. El coeficiente de rugosidad de Manning. Acá tenemos un coeficiente de rugosidad de Manning, valores mínimos, normales y máximos. Siempre se recomienda generalmente tomar un valor normal del coeficiente de Manning. Aquí tenemos las secciones hidráulicas de los canales, que son también las secciones de las cunetas. Esta es una cuneta rectangular, una cuneta trapezoidal, una cuneta triangular, semicircular. Y aquí tenemos cómo calcular el área, el perímetro mojado, el radio hidráulico, el ancho, tirante hidráulico, el factor. Estos cálculos lo podemos hacer en una hoja en Excel y luego lo podemos también comprobar con el software de H-Canales. Cuando ya tengan otra sección diferente, podemos utilizar el Excel, ¿no? Porque estas son secciones regulares, figuras regulares, rectangulares, triangulares regulares, ¿no? Pero hay secciones triangulares que son irregulares o trapezoidales irregulares también. Entonces esos cálculos los hacemos generalmente con el Excel, con la hoja de cálculo en Excel. Dimensión mínima de la cuneta triangular típica. Acá hay algunas recomendaciones. Indican, por ejemplo, si la región es seca, o sea, si tiene menos de 400 milímetros de precipitación al año, se recomienda que su profundidad sea de 20 centímetros y que el ancho A sea de 50 centímetros. El ancho A, de acá a acá es el A. Si es una zona lluviosa de 400 milímetros a menos de 1600 milímetros al año, la profundidad ya se recomienda que se debe aumentar a 30 centímetros y el ancho 0,75, el A. Muy lluviosa, de 1600 a 3000 milímetros al año. La profundidad se recomienda más profunda, 40 centímetros, el ancho 1,20 m. Y si ya es muy lluviosa, de mayor de 3000 milímetros al año, ya la profundidad sección trapezoidal con un ancho mínimo de fondo 0,30 y el ancho de 1,20 m. Entonces, esto también es importante conocer en la zona. Siempre tenemos que tener estaciones de precipitación y verificar cómo es la precipitación total anual. Si está comprendida en estos rangos de precipitaciones, de acuerdo a ello podemos estimar, dimensionar las dimensiones de la cuneta, ¿no? Aquí hacemos el cálculo hidráulico de las cunetas trapezoidales tipo 1 mediante Manning. Acá están las progresivas, la longitud de la cuneta. Y aquí vemos el tirante. En este caso, por ejemplo, estamos utilizando el tirante máximo, que es 30 centímetros. En esta zona, la base menor es 20 centímetros. Calculamos el perímetro para toda la sección, el radio hidráulico, el área hidráulica, el área hidráulica, el perímetro mojado y el radio hidráulico. La pendiente es la pendiente de la carretera en este tramo, es la pendiente de la vía. La rugosidad, estamos utilizando concreto sin pulir, 0.014.
Siempre es bueno utilizar este concreto sin pulir, porque para el concreto pulido se utiliza una rugosidad de 0.013, pero esa rugosidad de 0.013 es al inicio, cuando se tiene el concreto terminado recién. Pero esa no es la rugosidad que se va a obtener cuando ya esté en uso la cuneta. Es por eso que se recomienda utilizar esta rugosidad, 0.014. Y luego tenemos ya el caudal hidráulico con la fórmula de Manning. Y luego lo comparamos con el caudal hidrológico o el caudal de aporte. Es decir, si trabajamos con cuneta llena, este sería mi caudal hidráulico. Y mi caudal hidráulico a cuneta llena es superior al caudal hidrológico o al caudal de aporte. En este caso, esta descarga de esta cuneta va a ir a un cauce natural. Aquí va a ir a una alcantarilla que está proyectada. Acá un cauce natural, y acá a un cauce natural. Entonces, con esto se está verificando el caudal, se está verificando el diseño de la cuneta, que está correcto. ¿Por qué? Porque el caudal hidráulico es superior al caudal de aporte. Se garantiza de que este caudal de aporte va a poder ser conducido por esta cuneta, de esta sección. Y ese caudal tenemos que descargarlo, ya sea a una quebrada natural o a una alcantarilla, o a un badén también puede ser. Aquí hacemos el cálculo hidráulico para una cuneta trapezoidal tipo 2 que tiene esta sección. Igualmente consideramos el tirante máximo. Encontramos de que el caudal hidráulico es superior al caudal hidrológico o al caudal de aporte. En este caso, estas dos cunetas entregan el agua a estas dos alcantarillas, Y en el caso de esta tercera cuneta, entrega el agua a un terreno natural. Entonces, igualmente se verifica. Aquí noten, por ejemplo, que esta cuneta está casi en el límite, ¿no? Su caudal hidráulico es 293 litros por segundo y su caudal hidrológico es 291. Con esta sección hidráulica. Claro, este es considerando la cuneta llena. Pero lógicamente que este caudal no se va a producir siempre, ¿no? Este es el caudal máximo cuando ocurra un evento, una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Una probabilidad de 1 entre 30, que ocurre esa probabilidad con un periodo de retorno de 30 años. Entonces ahí en ese caso se va a producir este caudal máximo. Y acá ya se toma en cuenta el criterio ya profesional. Por ejemplo, este tipo de cunetas se considera en varios tramos de esta carretera, ¿no? Por eso se mantiene este diseño. Y aquí el diseño hidráulico de una cuneta rectangular, considerado a tirante, a cuneta llena, la base 0.40, el tirante 0.40, la base 0.40 igualmente. Se calcula el área, el perímetro, el rey hidráulico, la pendiente, que es la pendiente de la vía en cada longitud de cuneta. La rugosidad es concreto, sin pulir. El caudal hidráulico. Igualmente, aquí, por ejemplo, hay una alcantarilla que, aquí, por ejemplo, vemos que esta cuneta no estaría correcta, ¿no es cierto? Porque el caudal acá es menor. El caudal hidráulico es menor que el caudal hidrológico. En lo demás, sí. El caudal hidráulico es mayor. En estas dos cunetas.
cuya longitud es de 208 metros. Estas cunetas de esta sección no garantiza el caudal de aporte, ¿no? El caudal de aporte sería mayor que el caudal hidráulico, que el diseño de la cuneta. Entonces, en este caso, por ejemplo, de estas dos cunetas, se tiene que de repente corregir, considerar una longitud mayor en estas dos cunetas, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Estas se entregan a esta alcantarilla, pero no garantizan. Entonces se tiene que acá considerar una mayor longitud en estas dos cunetas, con la finalidad de que pueda descargar el caudal de aporte, que en este caso es mayor que el caudal hidráulico. Y el caudal hidráulico de la cuneta se comprueba con el software H-Canales. Lo hemos calculado con la hoja Excel y lo tenemos que comprobar también con el software H-Canales. Para una cuneta rectangular. Esta sería la cuneta rectangular tipo 2, ¿no? Aquí lo estamos comprobando. Bien, hemos terminado lo que son las cunetas, diseño hidrológico y diseño hidráulico de cunetas. Vamos a entrar a lo que es zanja de drenaje y zanja de coronación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que son las obras de drenaje superficial longitudinal. Continuamos con este tipo de obras y vamos a ver lo que son zanjas de drenaje. Las zanjas de drenaje son las que están ubicadas en la parte inferior del talud, de la vía. Esta es la superficie rodadura, la carretera. Esta es una zona de relleno y aquí se ubican zanjas de drenaje. Pero también nos dan estas dimensiones, que la zanja de drenaje debe tener como mínimo 1 metro aquí de ancho mayor y 1 metro aquí en esta zona de talud. Se recomienda ese mínimo de ancho de la zanja de drenaje. Y la zanja de drenaje se utiliza justamente para captar el agua que puede drenar, que drena debajo de la zona del talud de relleno, del talud inferior, que es una zona de relleno. Captar el agua y llevarla, descargarla a una zona de quebrada, una alcantarilla, un badén, porque de lo contrario, si esta no le evacuamos esa agua, entonces esa agua puede convertirse en un peligro, porque puede filtrar aquí, puede dañar esta zona de relleno, puede dañar el talud de relleno, talud inferior de relleno. Con esa finalidad se hace. Y esta zanja de drenaje también puede captar el agua superficial y el agua subsuperficial también, de todo este tramo. Y tenemos otra vista de la zanja de drenaje. Entonces la definición es de que estas zanjas de drenaje se construyen en la parte inferior de los taludes de relleno en forma longitudinal. Pueden ser en forma longitudinal o también transversal al alineamiento de la carretera. Y estas zanjas colectan el agua que bajan por el talud de relleno, ¿no?
y los terrenos adyacentes, y deben conducirlas hacia una quebrada o una descarga que esté próxima, que esté cercana. De esa manera nos evitamos la erosión del terreno. Las zanjas de drenaje pueden ser de rectangular o trapezoidal. Lógicamente, si son zanjas por ejemplo, de tierra, dependiendo del tipo de material, pueden ser rectangulares o pueden ser trapezoidales. Si es un material estable, podría ser una zanja rectangular. Si es un material inestable, la zanja debería ser trapezoidal. Ahora, si es un terreno muy inestable y muy permeable, de repente se puede ver la forma de que puedan ser revestidos también. Entonces, en el cálculo de caudal hidrológico máximo se utiliza el mismo criterio que para el cálculo de las cunetas. Se toma en cuenta igualmente el ancho de la carretera y el ancho del talud. Aunque el ancho del talud va a ser un poco menor, en este caso porque es el talud inferior, ¿no? Pero este es un promedio. No necesariamente la zanja de drenaje está ubicada cercana a la carretera. Eso se tiene que calcular y se tiene que considerar una longitud promedio de la longitud o del ancho del talud inferior con respecto a la vía, ¿no? Para efecto del cálculo, hemos considerado aquí en este caso un ancho similar al considerado para el caso de la cuneta y el ancho de la carretera igualmente. Y los mismos coeficientes correntía. Por lo tanto, encontramos la zanja de drenaje, encontramos los caudales líquidos para estas dos zanjas de drenaje, considerando que son tipos trapezoidales. Esta zanja de drenaje en una longitud de 49 metros una y en el caso de otra, longitud de 20 metros. El caudal hidráulico de esta zanja de drenaje es considerando una sección trapezoidal con talud 1, una base menor de 0,4, una base mayor de 1,20 y una altura de 0,4 metros. Entonces, con esas dimensiones hacemos el cálculo. Noten que la recomendación es de que la base mayor debe ser mayor de 1 metro. Entonces calculamos el caudal hidráulico, que es superior al caudal hidrológico o caudal de aporte. Y esta zanja de drenaje descarga de una alcantarilla. Entrega en el cauce de esta alcantarilla. En el caso de esta zanja de drenaje empalma a otra cuneta, empalma a una cuneta. Con el software H Canales igualmente podemos verificar los cálculos hidráulicos de la zanja de drenaje. En este caso tenemos la sección trapezoidal de la zanja de drenaje y hacemos la verificación. Por ejemplo, acá por ejemplo nos da nos dice que tenemos una velocidad erosiva. Utilizando esta sección que es una sección de tierra, revestimiento de tierra. Entonces, con este revestimiento de tierra tenemos una velocidad erosiva. Es un flujo subcrítico, pero no da una velocidad erosiva. Entonces tenemos que cambiar, ¿no? Tenemos que poner una sección de mampostería y piedra.
Con la sección de mampostería de piedra, revestimiento de mampostería de piedra, el coeficiente de rugosidad de Manning es 0.018. Y con esto ya tengo una velocidad 3.176, pero que ya está, no es peligro para el revestimiento. No es peligrosa la velocidad. Entonces, por eso es importante hacer el chequeo de la velocidad y verificar si es erosivo o no para el tipo de revestimiento que tiene. En este caso vimos de que en la sección con revestimiento de tierra, la velocidad es erosiva. Entonces, la decisión es cambiar del revestimiento, utilizar mampostería de piedra y con ello ya la velocidad no sería erosiva. Ahora vamos a ver lo que son cunetas o zanjas de coronación. Las cunetas o zanjas de coronación son las que se ubican en el talud superior de la vía. Aquí tenemos la vía, la carretera. Aquí tenemos la cuneta de borde. Y aquí tenemos la zanja o cuneta de coronación, que también se recomienda que tenga un ancho mínimo de 1 metro y acá un mínimo de 2 metros. Aquí vemos, por ejemplo, cuneta de coronación. Acá tenemos la vía que está abajo. Acá tenemos unas banquetas. Y acá vemos que hay una cuneta o zanja de coronación en la banqueta, ¿no? Cuneta de banquetas. Y acá la zanja de coronación. Cuneta de coronación, la que está arriba. Y acá la que está abajo es la cuneta de banqueta de corte. Entonces, esta cuneta baja hasta las aguas que bajan por el talud de corte, ¿no? Y las tiene que conducir igualmente a una zona de drenaje. Realmente una alcantarilla o un badén. Las secciones igualmente pueden ser rectangulares o trapezoidales. Y se recomienda sembrar especies naturales a ambos lados de la zanja, como pasto, sichu. También pueden incluirse ramas cortadas. Se entierran y se colocan como estacas, siguiendo el contorno del talud, para evitar que el agua erosione bajo la cuneta y ésta se obstruya con sedimentos. Esa recomendación se da también para darles más estabilidad a la cuneta, ¿no? Y estabilidad también al talud. En este caso, por ejemplo, si este talud, en este caso tiene mucha infiltración, por ejemplo, es un material bastante permeable. Acá nota arriba puede ser que hayan zona de cultivos. Cuando hay zona de cultivos, entonces este talud, el agua va a filtrar por ese talud. Y si hacemos acá una cuneta, el agua igualmente va a filtrar para la otra cuneta. Entonces se recomienda que sean cunetas revestidas, con la finalidad de colectar el agua que baja acá de este talud y llevarla, evacuarla hacia otras zonas. Y esta otra cuneta de banquete corte tendría que colectar el caudal de aporte de este talud. Igualmente la tiene que llevar hacia una zona de descarga. Aquí tenemos las cunetas de banquetas y aquí una cuneta de coronación en la parte superior. Entonces todas estas cunetas tienen que tener su descarga, ¿no? Acá no se ve, pero tiene que descargar a una quebrada, a una alcantarilla o a un badén. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. Ingeniero, ¿y hasta cuál es la altura mínima que puede tener la cuneta? La profundidad de la cuneta. Sí, la altura, mejor dicho, todo. Desde la base hasta el borde libre, todo. Ya, eso justamente vamos a llegar al cálculo hidráulico, vamos a ver
Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ver un diseño de una cuneta de coronación o zanja de coronación. Ya, ingeniero. Las cunetas o zanja de coronación tienen que descargar. Se recomienda que haya una zanja escalonada, que la descarga sea escalonada, hasta llegar a entregar a la cuneta o a una quebrada más próxima. Cuando las cunetas o zanja de coronación descargan y si tiene una pendiente fuerte, mayor al 2%, se recomienda que las zanjas deben ser escalonadas, con emboquillado de piedra bajo la caída, con la finalidad de que el agua entre a la cuneta de la vía o a una quebrada próxima, ya sea donde se esté ubicando una alcantarilla o un badén. Aquí no se ve la descarga, pero hay una quebrada aquí en esta fotografía, donde va a descargar el agua de las cunetas de banquetas y cunetas de la zanja de coronación también. Ahí vemos, por ejemplo, una zanja o cuneta de coronación que está descargando. Es una descarga escalonada. En este caso está entregando, por ejemplo, a la cuneta. En este caso está entregando a una caja. Y luego conducida a una quebrada. Para el caso del caudal hidrológico o caudal de aporte de las cunetas o zanja de coronación, como están ubicados en el talud superior, no consideramos el ancho de la carretera, ¿no? Porque la carretera está en la parte baja. No se considera el ancho de esa carretera. Este ancho aquí puede variar. Va a depender del ancho del talud. Entonces acá solamente consideramos un solo caudal, el caudal correspondiente al talud. Es el caudal líquido, caudal hidrológico. En este caso, por ejemplo, tenemos una cuneta o zanja de coronación de 385 metros. El caudal de aporte es 503 litros por segundo. Entonces hacemos el cálculo hidráulico de la zanja de coronación, una sección trapezoidal, con estas dimensiones, una base menor de 0,4, una base mayor de 1,20 y una altura de 0,4. Nos da un caudal hidráulico de 605 litros por segundo, que es superior al caudal de aporte o hidrológico de 503. Y esto va a descargar a una alcantarilla. La otra cuneta igualmente tiene un caudal de aporte de 605. Y un caudal hidrológico. Y descarga a otra alcantarilla. Son dos cunetas que están en diferentes tramos. Este es su caudal hidrológico máximo, considerando que la cuneta va a estar a su máxima capacidad. Este de acá. Caudal hidráulico máximo. Este es el caudal de aporte. Aquí hacemos la comprobación con el software H-Canales. Y aquí nos da una velocidad erosiva también, considerando una zanja de coronación de tierra. Entonces corregimos y consideramos un revestimiento de mampostería de piedra. Y con eso ya tenemos la velocidad correcta. Bueno, con eso hasta ahí hemos llegado el día de hoy en esta sesión número 1, que es el diseño de obras de arte de drenaje longitudinal superficial.
cuneta, zanja de coronación, zanja de drenaje. ¿Tienen alguna pregunta o consulta? Ingeniero, Sí, sí. y, Adelante. y si en las cunetas, bueno, las velocidades, ¿se puede dar hasta qué velocidad se puede dar las cunetas para que no haya sedimentos? Ah, ya, justamente pasamos una vista vimos una tablita donde están las velocidades máximas recomendadas. Por ejemplo, en esta tabla, aquí está la velocidad máxima admisible. Aquí están los rangos de velocidad. Bueno, son velocidades máximas, ¿no? Hay velocidades mínimas, que no permitan la sedimentación. Sería otro rango, una velocidad mínima que no permita sedimentación, y estas son velocidades máximas que no permitan erosión. La sedimentación es importante también, que no se produzca la sedimentación, porque eso va a conllevar un mayor costo de mantenimiento. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos en la tarde de 4 a 6 para la sesión número 2, en el cual vamos a ver el diseño de alcantarillas, que son obras de drenaje transversal. Muy bien, entonces, En el les chat hay agradezco. preguntas, Inge. Sí, perdón. En el chat hay preguntas. Ah, ¿preguntas? A ver, un momento. Un momento.